Llega la primavera, dicen, llegan las alergias estacionales, pero la verdad es que uno empieza a mirar, 4.800.000 personas, chilenos y chilenas, podrían llegar a tener alergia en esta temporada, doctor. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué ha ido creciendo tanto? Porque antes era la persona alérgica y el no alérgico, y hoy día no se sabe. O sea, se sabe, porque los alérgicos, hay distintos tipos de alergia. Uno puede tener alergia alimentaria, pero en esta época son fundamentalmente las que son estacionales por inhalar pólenes. Y están en distintos etapas, porque lo que es septiembre hasta noviembre son pólenes de árboles preferentemente, y después más tarde, de octubre o noviembre hasta enero, a veces hasta febrero, pastos y malezas. Y cada primavera es distinta, porque hay primaveras más lluviosas que arrastran y lavan pólenes, hay primaveras que son muy secas, entonces los pólenes quedan en suspensión en el aire y son más malas para los alérgicos, y los alérgicos sienten mucho más síntomas en esos casos. Doctor, ¿y ahí la tan cuestionada por estos días uso de la mascarilla le colabora entonces a los alérgicos? Ayuda un poco, a pesar que el aire siempre se filtra y puede entrar por los ojos. Si uno usa una mascarilla bien adosada, sí, porque las partículas de las alergias no son pequeñas, los pólenes son relativamente grandes. Uno, al contrario de lo que pasa con un virus, por ejemplo, uno pone un poco de polen al microscopio y hay gente que se dedica a, igual que los filtritos de la contaminación, está permanentemente succionando y los van cambiando y van pesando y viendo qué pólenes hay. Y uno los puede mirar al microscopio corriente y los ve, o sea, son partículas grandes. Y sí, las mascarillas las filtran. Disminuye los síntomas de la alergia con mascarilla. Doctor, el nuevo alérgico, ¿con qué empieza? ¿Unos estornuditos? ¿Los ojos un poco llorosos? Claro, los primeros síntomas, efectivamente, pican los ojos, pica la nariz. Hay estornudos, sobre todo matinales, y que son en salvas, entonces uno le dan 5 o 10 estornudos de repente, y hay secreción acuosa. Agüita. Y el otro síntoma es nariz tapada, a veces, y a los médicos nos encanta ponerle nombre raro a las cosas, en báscula, porque se tapa uno, te das vuelta, estás durmiendo, se tapa el otro y te das vuelta, y el que estaba tapado se destapa y se tapa el otro. Entonces los elegantes le llaman en báscula, porque claro, va un poco variando. Pero nariz tapada, picazón de nariz y ojos, moco y estornudos. Moco clarito, secreción nasal clarita, agüita nomás. Esos son los 4 síntomas fundamentales. Además se puede roncar y otros síntomas, pero esos son los 4 fundamentales, y que uno diría que si se prolongan un poco y uno está bien de ánimo, no se siente resfriado ni nada, eso es típicamente alergia. Alergia. ¿Qué se hace entonces? ¿Qué se puede tomar? ¿Qué es la recomendación? ¿Y a qué horarios debería ingerirse los remedios? Los tratamientos de la alergia tiene 2 aspectos fundamentales. Uno, antihistamínicos a tomar. Y los medicamentos antialérgicos se llaman antihistamínicos porque bloquean una sustancia que circula por la sangre, que es la responsable de todos los síntomas. Como se llama histamina, estos medicamentos se les denomina antihistamínicos. Y los otros son inhaladores nasales. Los antihistamínicos actuales, los antialérgicos actuales, duran 24 horas. ¿Es verdad que producen sueño, doctor? ¿Se acuerda? No, los actuales no. Los actuales no dan sueño. Pero es deseable tomarlos en la noche, pero no por razones del sueño, sino que porque está demostrado con estos mismos filtros que los van cambiando cada hora, a qué hora hay más pólenes. Y siempre hay más pólenes en las mañanas, bordeando las 8 de la mañana, entre 7 y 10 de la mañana hay más pólenes. Y por eso es claro. Uno estornuda preferentemente en las mañanas. Si uno se toma el medicamento en la mañana, su máxima acción, como dura 24 horas, va a ser en la noche. A esa hora no está la carga de pólenes. Si uno se toma el medicamento en la noche, su máxima acción, como dura 24 horas, va a estar en las mañanas, que cuando hay más pólenes, y por eso es deseable tomárselo en la noche. Buen dato, tremendo. Oye, nos llegan preguntas, Caro, mire, hashtag Buenos Días TVN, preguntas que nos hacen también quienes nos están viendo hasta ahora a propósito de la realidad que vive cada uno. Si ese es el tema, Caro, mira, ahí hay uno de los mensajes. Chris Roxer nos dice: este año empecé con rinitis en invierno. El doctor me dijo que fue por el frío y la vasodilatación de mis fosas nasales. Fue muy raro, tengo rinitis desde los 9 años y nunca había tenido en invierno. ¿Hay alguna solución definitiva para la rinitis, doctor? Uno podría tener rinitis en cualquier momento. Lo que pasa es que en este periodo toda la gente que es polínica aumenta y por eso se pone más de moda, pero hay rinitis, uno podría dividirlas en 3. Esta es la estacional, la de septiembre hasta diciembre, alergia, pólenes, ¿no es cierto? Pero hay personas que son alérgicas al polvo de habitaciones. Entonces,
al ácaro que vive, que es un bicharraquito parecido a una mini arañita que vive en el polvo de habitaciones. Ese, y cuando se murió, sus partes producen alergia también. Y eso ocurre más cuando están las casas más cerradas y un poco más húmedas. Por lo tanto, esa persona podría tener síntomas en el invierno. Y hay un tercer, o perenne, entonces alérgica a los hongos, alérgica al polvo de habitaciones, en el verano, en la primavera-verano es alérgico a los pólenes, entonces pasa todo el año con síntomas de alergia. Claro. Y hay una que es intermitente, por ejemplo, los que son alérgicos al gato. Ya. Y viven en un lugar donde no hay gato, entonces no tiene síntomas, pero llegan a algún lugar donde hay gato y empiezan Sí. Oh. y dicen, aquí hay un gato. Claro. ¿Cómo sabéis? No, mi nariz me lo dice, y por lo tanto ahí la alergia es intermitente. Entonces, yo siempre les digo que si saben que la abuela tiene un gato y van a tener síntomas, y van a ir el fin de semana, desde los días previos, empiecen a tomar un antihistamínico, aunque sea invierno, porque va a tener contacto con el gato y el gato le va a provocar algunos síntomas. Entonces son permanentes, claro, o perennes, estacionales, los que son a los pólenes, o intermitente, lo que son alérgicos a algo puntual como el gato. Doctor, ¿y los exámenes para saber qué alergia tiene uno todavía es ese que son unos pinchacitos? Primero creo que reacciona en el brazo, después en la espalda. Claro, los que son para... Porque uno puede intentar buscar alergia a cualquier cosa, a alimentos, a picadas de insectos, un montón de cosas, pero los a inhalantes, que son las cosas que uno respira, se hacen aquí en el brazo y se ponen unas gotas. Y después esas gotas se raspan, no son pinchazos, se raspan con una lancetita. ¿Ya? Se van raspando y eso pone en contacto con la primera capita de piel y se ve si reacciona o no. Y es bastante, yo diría, confiable el resultado. Es decir, cuando uno sale alérgico a los pólenes en ese test, normalmente tiene síntomas en primavera. Yeah. Y ahí uno puede saber, pues, si es alérgico también a los hongos, también al pelo de animales domésticos, también a ácaro del polvo de habitaciones, a distintas cosas. Y los pólenes uno los puede dividir en los pólenes de árboles que uno normalmente menciona, pero también hay pastos y malezas que también aparecen en esos exámenes y uno puede saber a qué. Y el test ayuda porque dependiendo a qué es alérgico es cuándo debe hacer tratamiento. Si uno es polínico a árboles estricto, basta con la primavera, el inicio de la primavera. Entonces, estamos listos. Si es alérgico además a pastos y maleza, hay que prolongarlo un poco más, probablemente hasta fines de enero, en algunos casos, dependiendo a qué, hasta fines de febrero. Pero esa es la etapa y el examen ayuda a saber para no prolongar de más los tratamientos cuando no son necesarios. Claro. Tenemos más preguntas, en el Twitter nos están llegando hartas porque hay varias inquietudes. Mire, hashtag Buenos Días TVN dice, señora sarcasmo, yo soy alérgica y cada vez que hay cambios de estación comienzo con los estornudos y picazón de ojos. ¿Qué puedo tomar de inmediato, doctor? Se asocia al que hay que tomar algo. ¿Qué puede tomar en este caso la señora sarcasmo? Tomar normalmente, primero tiene que tener diagnóstico, que sea efectivamente una rinitis alérgica. Y lo segundo es, una vez hecho el diagnóstico, lo más frecuente es tomar un antihistamínico de estos de acción prolongada, lo que decíamos, en las noches. Y estos son las que la gente normalmente conoce. Desloratadina, leocetiricina, fexofenadina, y hay varios más, bilastina, rupatadina. Pero algunos de esos hay que tomar. Doctor, y eso debería anticiparse porque lo que decíamos recién, generalmente a uno le duele la cabeza y se toma algo, le duele el estómago, pero en esto debería tomarse desde antes. Sí. Se puede. De hecho, la gente que sabe que todos los años reacciona a las alergias, mis pacientes normalmente que son asmáticos alérgicos o que tienen rinitis alérgica, normalmente llegan como la última semana o la segunda quincena de agosto, diciéndome, doctor, vengo porque yo sé cómo va a empezar esta cosa y quiero ver qué empieza. Y muchos niños, y yo soy broncopulmonar infantil, por lo tanto veo solamente pacientes pediátricos, pero son los niños, no los chiquititos, sino que son los más grandes, 8, 10 años, 14 años, los que ya tienen muchos síntomas de la alergia, porque les ha tocado varias primaveras que se han ido sensibilizando. Claro. Y exponerse a los pólenes es inevitable. Es como exponerse a los virus si un niño va al colegio, o exponerse a los contaminantes ambientales. ¿Cómo lo evitamos? Sí. O sea, hay que estar, no sé, en la cordillera, aislado de todo, ermitaño, aislado, no hay ninguna posibilidad. Esa no es la vida real. La vida real es que uno está rodeado de todos estos estímulos. Oye, doctor, esta es una verdadera consulta. Queremos agradecer que nos escriban hashtag Buenos Días TVN. Y a propósito de ese, mire lo que dice Claudia. Mucha atención, mi hijo tiene 8 años, le hicieron el test cutáneo, arrojó que no tiene ningún tipo de alergia,
pero siempre en estas fechas comienza con mucha congestión. ¿Eso significa que es alérgico o no? Le queda la duda a Claudia. Gracias, Claudia. Sí, bueno, hay que saber siempre que no hay ningún examen, yo no conozco ninguno, que tenga una respuesta de confiabilidad 100%. Nosotros decimos sensibilidad, que un examen logre pillar a todos los que son alérgicos. Hay momentos en que la prueba de alergia se hizo y todavía le quedaba efecto de un antialérgico que había tomado los días previos. O sea, hay razones de eso hasta que estén vencidos los alergenos con los cuales se está haciendo la prueba. Hay varias razones por las cuales un test podría ser negativo. Pero si nos cuenta que su niño todas las primaveras llega a este periodo y empieza a tener congestión de nariz, los síntomas que ya nombrábamos, seguramente es alérgico. Ahora, las pruebas de alergia, además, se van haciendo positivas a lo largo del tiempo. Yo a mis pacientes no les hago antes de los 4 años una prueba de alergia porque el resultado es muy poco confiable. Un niño pequeñito, un test de alergia sale siempre negativo solo porque es pequeño y no porque no sea alérgico. Tampoco a los 8 el rendimiento es 100%, pero mejora mucho con respecto a los 4. Ya. Los 4 es como la edad mínima. ¿Y es hereditario, doctor? Sí, las alergias tienen un componente hereditario. Uno no hereda necesariamente a qué es alérgico. Puede ser uno a los pólenes y los hijos tener alergia al polvo de habitaciones. Ni tampoco necesariamente al órgano en el cual es alérgico. Por ejemplo, un padre asmático alérgico podría tener hijos con rinitis o con dermatitis o con alergias alimentarias. Entonces, pero son fuertemente alérgicos, son fuertemente hereditarias las alergias. Las alergias. Nos siguen llegando preguntas, ¿vamos a revisarlas? Sí, hay una puntual y es súper relevante a propósito de la sintomatología. La tos seca, dice Carlos. ¿Puede ser síntoma de una alergia? La tos seca persistente o crónica necesita diagnóstico siempre. Muchas veces ese paciente lo que tiene es que sus bronquios reaccionan como bronquios asmáticos, se obstruyen, no tanto, por eso no se le siente silbar y esa es la causa por la cual tose. Esa tos seca muchas veces puede ser desencadenada por virus, desencadenada por alergias, desencadenada por ejercicio, desencadenada por contaminantes ambientales y en esos casos lo más probable es que ese paciente sea asmático. Si además reacciona con las alergias, ese asmático es asmático alérgico. Por eso también hay que desmitificar esto de decir, un doctor me dijo que era asmático y otro doctor me dijo que era alérgico. Claro. Bueno, un asmático es el que se obstruye con distintos estímulos y pasado el estímulo vuelve a lo normal. El asma no es más que eso, no es más complicado que eso. Perfecto. Si uno de los estímulos es la alergia, es decir, cuando aparecen los pólenes en la primavera, es una de las causas por las cuales se obstruye, uno dice ese asmático es alérgico. Claro. Y por lo tanto, tiene las dos cosas, claro. Es asmático y alérgico. Como hay riníticos que no son asmáticos y por lo tanto son alérgicos pero no asmáticos, Claro. o hay asmáticos que no reaccionan con las alergias y son asmáticos y no alérgicos. Doctor, lo más importante es que caso a caso es particular, así que queremos agradecerle esta generalidad, pero evidentemente cada caso se tiene que consultarlo. Sin duda. Doctor Astudillo, gracias por estar con nosotros. Bueno, Gracias, muchas gracias a doctor. ustedes, Muy Rafael. amable. Que esté muy bien. Interesante, ¿eh? Vamos